Usted bienvenido, vamos a pasar al estudio de esta mañana. Después de haber alabado a nuestro Dios y gozarnos en su presencia, Él nos permite escuchar su palabra, escuchar el mensaje que Él tiene preparado, hermanos. Si tú has venido a este lugar, yo creo que Dios te ha traído con un propósito y conoce tu necesidad, conoce la necesidad de cada uno de nosotros, y en base a nuestra necesidad, pues Dios, el Espíritu Santo, nos habla, nos ministra. Y antes de comenzar, vamos a ponernos en las manos de Dios, ahí en tu lugar. Inclina tu rostro, pídele a Dios que te hable, pídele a Dios que ministre a tu corazón, que ministre una palabra. Él conoce tu necesidad. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias, Padre, porque estamos aquí, Señor. Aún nos permite reunirnos, bendito Dios. Y Padre, el día de hoy estamos reunidos para escuchar tu voz en tu palabra. Hoy estamos necesitados, Señor. Hoy queremos que tú nos hables. Tú conoces nuestra necesidad, Señor, y pedimos que tú, Señor, seas el que ministre nuestras vidas. Señor, danos una palabra, Señor. Danos una palabra que nos sostenga en medio de estos tiempos difíciles, Señor. El día de hoy te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén, Señor. Amén, Dios. Pues bien, el tema, hermanos, que quiero compartir con ustedes en esta mañana, lo he titulado Venid a mí y descansar, ¿sí? Venid a mí y descansar. Yo creo que algunos de nosotros o la mayoría conocemos quién dijo estas palabras. Y ahorita vamos a ir viendo qué significan. ¿Quién las dijo? Fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que en los tiempos de fin de año, en los tiempos de Navidad, en los tiempos de sembrina y en las diferentes fiestas que se llevan a cabo en nuestra sociedad o en nuestra cultura o con nuestras familias, una de las características de esas épocas es que se caracteriza por la cantidad de invitaciones y compromisos que a uno le hacen o uno tiene, ¿sí? Son muchas las invitaciones que llegan al punto, ¿sí? Y más en tiempo de fin de año, que llegan a veces hasta agobiarnos de tantas invitaciones que nos hacen a tal casa, a otra casa, al chocolate, al ponche, a la comida, ¿sí? Compromisos con una familia, con otra familia, ¿sí? Con los amigos, con el vecino, ¿sí? E incluso tenemos que realmente pensar y concluir a qué invitación atender y a cuál no, porque a veces pensamos cuál me resulta más atractiva o a cuál debo yo de ir, ¿sí? Y a cuál no debo de ir. Y ciertamente porque hay algunas a las cuales, de esas invitaciones que nos hacen, ¿sí? No debo dejar de asistir. ¿Por qué? Porque son de suma importancia. Entonces, el día de hoy, Cristo, el Señor, quiere compartir con cada uno de ustedes, pues precisamente esta invitación. Es una invitación a todos nosotros, tanto a los que están buscando a Dios, ¿sí? Y tanto como los que ya están caminando con Dios. Es una invitación, porque todos nos caracterizamos por lo que Cristo está diciendo. Necesitamos descanso. Y ahorita vamos a ver qué significa realmente lo que Cristo está diciendo, ¿sí? Y esa invitación que Jesús hace puede ser la invitación a lo mejor más simple, más profunda, pero muy, muy, muy importante para tu vida. Importantísima, ¿sí? Y si tú traes tu Biblia, ábrela en Mateo 11.
Versículo 28, si no, los textos estarán apareciendo en la pantalla. Y dice la palabra de Dios, son palabras de Cristo. Dice Jesús, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Voy a volver a leer. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Quiénes son los invitados? ¿A quién hace Jesús esta invitación? Es muy fácil de responder. A los trabajados, a los cansados, a los agobiados, ¿sí? A los que están cargados. Jesús hace esa invitación a esas personas, ¿sí? ¿A qué se refiere Jesús con los cargados, con los cansados? Quizá a lo mejor tú estás agobiado, estás exhausto, estás frustrado, cansado quizá a lo mejor de fracasar. Déjame decirte que pues esta invitación es para ti. Para ti. ¿Sí? Quizá tú sientes en tu alma que te faltan las fuerzas. De hecho, a lo mejor, muy seguramente ya no sabes, ¿sí?, si seguir adelante o no seguir. O por qué seguir peleando. A lo mejor ya no sabes, ¿sí? Déjame decirte que esta invitación es para ti. A lo mejor el día de hoy o durante todos estos años que has vivido, tú sientes que la vida te aprieta, te agobia, ¿sí? Te agobian los problemas, te oprimen, te asfixian, te cuesta mucho seguir, ¿sí? Y has llegado a plantearte la idea si vale la pena seguir adelante o seguir viviendo. Mucha gente está así, hermanos. Déjame decirte que esa invitación que Jesús hace es para ti. Si tú estás en esa condición. Jesús, el Hijo de Dios, te dice el día de hoy, ven. Ven a mí. Y yo te voy a dar descanso. Pero Jesús quiere no solamente dejar a nuestra interpretación o a lo que nosotros entendemos, ¿qué pudiera estarse refiriendo Jesús cuando dice a los que están casados, a los que están trabajados, a los que están cargados? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice intencionalmente a todo el cansado, a todo el agobiado? ¿Sí? Jesús no quiere que dejara la interpretación de cada uno de nosotros ese término. Con la ayuda de Dios vamos a ir viendo lo que significa. Es importante entender desde una perspectiva bíblica, cuando las Escrituras dicen las palabras, cuando Cristo habla, cuando sus apóstoles o algún texto, entendamos que Cristo estaba hablando y predicando a su pueblo, a los judíos. ¿Y qué era lo que su audiencia, cuando él dijo estas palabras, qué era lo que su audiencia estaba comprendiendo? Ya que era el pueblo de Israel, el pueblo judío. ¿Sí? Él dijo, vengan a mí. ¿Sí? Tú estás trabajado, estás cansado, estás agobiado, estás frustrado, no le hayas sentido a tu vida. Y Jesús en ese momento le estaba diciendo, ven a mí. Y la audiencia que estaba escuchando eso eran judíos. ¿Sí? Puede ser que tú y yo estemos experimentando ese tipo de cansancio,
ese tipo de agobio, esa frustración. Pero sabes, no ese era el tipo de cansancio que tú piensas y que yo pienso del cual Jesús estaba hablando aquí. En primer lugar, Cristo quiere mostrarnos un par de situaciones y factores en nuestra vida que nos causan precisamente el agobio, el cansancio, la frustración. ¿Sí? Porque Él es Dios. Él sabe lo que tú necesitas. Y la primera de ellas es el dolor, la aflicción que hay, tanto como en tu cuerpo, como en el alma, como en el corazón. Si tú lees capítulos atrás, en el 8 y el 9 y en el 10, Mateo, el evangelista, hace un resumen de los milagros que Cristo estaba llevando a cabo. Si tú lees, habla de la sanidad de un leproso. Y un leproso en aquel entonces es como una persona que tiene coronavirus el día de hoy. Que tú no te acercas a ir, que era incómodo de ver, que la lepra, el virus que padecía, ¿sí? Tenía que quedarse distante, tenía que quedarse lejos de la sociedad, tenía que vocear de sí mismo, leproso, leproso, o tengo COVID, ¿sí? La gente le tenía asco. No podía ver a aquella persona leprosa, como hoy en la actualidad no pueden ver al que tiene COVID, ¿sí? Tenía que estar apartado y sin embargo, el Hijo de Dios, Jesús, le toca y le dice, quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra desapareció. Si tú lo lees ahí en Mateo 8, 9 y 10, ahí vas a encontrar esta sanidad. Luego de esto, Mateo también menciona a un paralítico que es levantado, llevado por 4. A esa persona que estaba en su lecho sin poder caminar, sin poder levantarse, sin poder hacer nada. Pero había 4 héroes anónimos que lo llevaban. Y Jesús vio la fe de ellos. Por eso es importantísima la fe. La confianza en que Jesús, el Hijo de Dios, tiene el poder no solamente para sanar, sino también para salvar. Y dice la Escritura que ese paralítico fue levantado. A los 4 héroes anónimos no les importó la multitud, no les importó trepar la vivienda donde estaba Jesús y abrir el techo, no les importó pagar lo que costaría eso. No, ellos llevaron a ese hombre que no podía hacer absolutamente nada por sí mismo. Quizá tú eres una persona de esas, que no puedes hacer nada por ti mismo. Pero más sin embargo, hay héroes anónimos detrás de ti, están orando, intercediendo por tu vida, que Dios te levante, que Dios te alumbre, que Dios te salve, que Dios te perdone. Y ese paralítico fue levantado. Después habla también el relato de una mujer que había gastado durante 12 años de su vida y esfuerzo por la enfermedad de flujo de sangre, que no paraba. Y esta mujer dice que gastó todo su dinero, todos sus bienes, yendo en doctores y en doctores, en remedio. Y aparte del dolor y de la frustración y del agobio y del cansancio físico de que debía que sentir por esta enfermedad, ¿sí? Se convirtió tanto el agobio en su alma que debió preguntarse, ahora, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué otro tratamiento voy a seguir? Quizá a lo mejor tú te identificas con esta mujer y has intentado de todo en tu vida, has esforzado por salir del agobio en el que estás y no has podido y te has preguntado, ¿y ahora qué?
Y solamente esa mujer tocó el manto de Jesús y quedó completamente sana. Sana. Señor, no eres digno de voltear a verme, Señor. Soy una mujer inmunda, no me puedo acercar a ti, pero si tan solo toco tu manto, Señor, yo seré sana. La actitud correcta de esta mujer, la fe en Jesús, sanó esa enfermedad terrible. Y también nos habla y nos resume Mateo que Jesús calmó una tormenta, le dijo al viento calla y enmudece, e hizo silencio y grande bonanza. ¿Sí? Vemos también a Jesús resucitando a la hija de Jairo que acababa de morir. Vemos a un Jesús, el Hijo de Dios, teniendo poder sobre la enfermedad, teniendo poder sobre los endemoniados, teniendo poder sobre la muerte, teniendo poder sobre los fenómenos meteorológicos. Y fijémonos bien cómo Mateo quiere que entendamos todos los milagros que Cristo venía haciendo en aquel tiempo. Y que todavía Jesús está vivo y sigue haciendo milagros el día de hoy. Sigue transformando vidas. Y Él es el que te dice el día de hoy, ven a mí. ¿Estás cansado, frustrado, agobiado? ¿Ya no quieres seguir? Jesús te dice, ven a mí. Y su audiencia estaba escuchando esas palabras durante esta narración, esta historia que el evangelista Mateo, que fue un testigo presencial de Cristo, a él nadie le contó, él vio con sus propios ojos todos estos milagros. Y la gente que estaba escuchando, dice Mateo 8:16, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Si tú lo buscas ahí en Isaías 53:4, ya estaba profetizado lo que Jesús iba a hacer, lo que el Mesías, las señales que iban a acompañar al Mesías, los milagros que iba a hacer el Mesías. Y la audiencia que lo estaba escuchando era su pueblo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él mismo, Jesús. Aquí se estaba llevando a cabo el cumplimiento de lo que el profeta había dicho. Y la palabra de Dios se cumple. Si Él ha prometido regresar un día, no sabemos cuándo, puede ser hoy, puede ser dentro de una hora, puede ser a las 6 de la tarde o en la noche cuando estemos durmiendo, lo va a hacer. La pregunta es, ¿cómo te va a encontrar? Si su palabra se cumple. Con todas las señales que Dios te está dejando ver, para que en determinado momento tú te alertes y te des cuenta, ¿dónde voy a quedar? ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde voy a quedar cuando Cristo venga? Terremotos, pestes, inundaciones, guerras, ¿sí? Conflictos, nación contra nación, falsos cristos, falsas doctrinas, y Dios como que está diciendo, ¡hey! Pon atención. Mira, date cuenta de lo que está aconteciendo, cómo está tu vida, dónde te va a encontrar Jesús. Te va a encontrar en ese cansancio, en esa frustración, en ese agobio, y tristemente te vas a perder si no vienes a Él. El día de hoy. Lo que está diciendo Mateo, lo que está tratando de decir Mateo a su audiencia o a nosotros, es que con Jesús se va a lograr lo que se prometió en el Mesías.
¿Sí? Todo esto muestra que Cristo puede cargar, Él puede llevar nuestro dolor, nuestras miserias, nuestras enfermedades, lo que nos causa frustración, lo que nos duele en el cuerpo, lo que nos duele en el alma. ¿Sí? Así que este es un tipo de cansancio, de agobio, de lo que Jesús estaba dispuesto a sanar y hacernos descansar. Este es uno de los tipos de cansancio y de agobio que la humanidad, desde el día de la creación, desde el día de la caída, el hombre está tratando de descansar por causa del pecado. ¿Sí? Y de este tipo de cansancio físico, ¿sí?, quizás emocional, nos hacemos más conscientes. Y déjame decirte que los predicadores y los grandes hombres de Dios que han predicado la palabra, los ministros, los evangelistas, los pastores, los maestros, han tenido que sacar sermones y predicaciones en medio de esas aflicciones, de ese cansancio, de ese agobio, de esos problemas, situaciones en los cuales pareciera que Dios no está ahí. Pero es cuando muchas de las veces el poder de Dios se manifiesta para que la palabra de Dios sea glorificado. Y muchas de las veces los hermanos que atraviesan y experimentan problemas, sacan ese tipo de sermones y están experimentando cansancio, agobio, lidiando quizá a lo mejor con meses de situaciones contrarias. A lo mejor tú experimentas ese cansancio y estás buscando una respuesta y nos preguntamos, ¿cómo experimento descanso? ¿Cómo experimento esa paz? Hay muchos hermanos que años han estado padeciendo, años han estado sufriendo, años están siendo perseguidos, agobiados, oprimidos. Si eso pasa con los cristianos, ¿qué será de las personas que están lejos de Dios? Y sería un gran descanso, sería un gran alivio si Jesús viniera y te dijera, sé limpio, sé sano. ¿No sería un gran descanso? ¿No sería un gran alivio para tu vida? ¿Para tu alma? Yo sé que sí. Bueno, este es uno de los tipos de cansancios, de los cuales Jesús también está dispuesto a aliviar. ¿Sí? Pero también Jesús se está refiriendo a otro tipo de cansancio. Se está también refiriendo a otro tipo de factores cuando Él habla a los cansados, a los agobiados. No solamente son aquellos que están sintiendo dolor en la carne, sino incluso un dolor más profundo. Un dolor que tienes dinero, pero ahí está ese dolor. Has terminado la carrera y ahí tienes ese dolor. Te has ido de vacaciones y has ido a tales lugares paradisíacos y ahí tienes ese dolor. Te has comprado el carro que has querido, pero ahí está ese dolor. Tienes al esposo o a la esposa que has querido y has disfrutado con él, pero ahí está dentro ese dolor. Y no has experimentado descanso. Y quizá tú, hermano, ya has intentado buscar en otras cosas el descanso de Cristo, pero tengo más que leer, tengo más que orar, tengo más que involucrarme en la iglesia, tengo más que hacer esto, y sigues igual de cansado. El otro dolor que Cristo se está refiriendo también es el dolor que compartimos todos. El cansancio que compartimos todos. Y ese dolor es el dolor del alma. De aquí adentro. De lo profundo de nuestro corazón y alma.
Pero ¿sabes una cosa? Él te dice hoy, yo les voy a dar descanso. Yo les voy a dar descanso. Es importante que comprendamos lo que la audiencia estaba percibiendo. Para lo que a un judío, al escuchar la palabra descanso, ¿sí?, estaba entendiendo en ese momento. Déjame decirte que para nosotros, cuando tú escuchas la palabra descanso, se te viene a la mente como vacaciones de diciembre. Dejar de laborar, disfrutar de un buen fin de semana, quizá los fines de semana que sean largos o que haya puentes, un buen descanso, dices. Tener a lo mejor un buen plan de retiro, una buena cuenta bancaria. Puedes ir a lo mejor a un spa a darte un buen masaje, ¿sí? Quizá dejas de hacer o dejar de hacer ciertas actividades laborales. Tener la libertad de tener un horario propio porque quizás no eres empleado de alguna empresa, tienes tu propio negocio. Y cuando escuchas la palabra descanso, eso se te viene a la mente. Pero es importante que entendamos lo que estaba diciendo Jesús. Ya hablamos de dos tipos de dolores y lo que su audiencia estaba tratando de percibir al escuchar la palabra descanso. Y esto es lo que nosotros imaginamos. Luego se nos viene a la mente. Va a haber puente este fin de semana. No, hombre, voy a descansar. La palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versículos 1 y 2, dice la palabra que Dios después de la creación, después de haber terminado la creación, el séptimo día, dice, descansó, el séptimo día reposó. Si tú lo ves ahí en Génesis capítulo 2, versículo 1 y 2, la Biblia cuenta y dice que Dios, después de haber hecho la creación, reposó, descansó. Y ese día lo bendijo y lo santificó. ¿Sí? Pero muchas de las veces nosotros, es que Dios, al igual que nosotros, que necesitamos un descanso al final de la semana, Dios también lo hizo. ¿No? Lo que significaba el reposo de Dios es que Él había comenzado del desorden. Si tú vas allá a Génesis 1, dice la Escritura que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios era sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Había un caos, había un desorden en la creación. Y Dios comenzó a ponerla en orden. La comenzó a poner bella, la comenzó a poner linda, la comenzó buena para ser vivida, y terminó el Señor. Terminó Dios. Y lo que significaba su descanso era: estoy disfrutando de haber completado mi obra. No era un cese de actividades. Tú el día de hoy, Cristo Jesús te permite descansar porque comenzaste tu semana a lo mejor del desorden. Tenías que ir a comprar, tenías que levantarte temprano para ir a trabajar, tenías que comer durante la semana, tenías que poner a lo mejor tu mercancía que vas a vender, o tu escuela, tus actividades con los niños en la escuela, y muchas actividades, pero las empezaste a poner en orden. Y viste que en la semana Dios te prosperó, te ayudó y todo salió completamente en orden. Y dice la Escritura que ese es el descanso, de disfrutar de haber completado la obra. No es un cese de actividades. Era haber completado las actividades. Y en ese día dice la palabra que Dios lo bendijo y lo santificó. Si tú meditas por un momento y en determinado momento, lunes, hice esto, martes y miércoles, toda la semana, y dices, Señor,
Tú me permitiste trabajar, Señor, y a completar mi obra. Y ese disfrute, esa sensación de gozo, esa sensación, aunque el cuerpo está cansado, pero esa sensación de haber trabajado y de haber completado tu obra durante la semana y haber hecho lo que a Dios le agrada, ese es el descanso del cual Dios experimentó aquí. Del cual Dios nos está transmitiendo. Pero es importante porque la audiencia que estaba escuchando en aquel entonces, la palabra descanso, así como tú y como yo, podemos distorsionarla. Pero la idea era poder tener el disfrutar de haber completado algo y no de haber terminado la obra. Tú en tus actividades, tú en tu trabajo, en lo que haces todos los días, ¿tú lo disfrutas? ¿Tú realmente lo disfrutas? Mujer, cuando le preparas de comer a tu esposo y estás preparándola con amor, estás aseando tu casa con amor, ¿lo estás disfrutando a hacer eso? O tú, varón, cuando te levantas temprano y te vas a tu trabajo y estás con el pensamiento de que vas a traer comida a tu hogar y vas a hacer tu trabajo con gozo, con alegría, ¿lo estás disfrutando? Yo sé que no. Estás cansado. Estás agobiado. Estás frustrado. Ay, otra vez ahí viene mi jefe. Jesús dice, ven a mí. Ven a mí. Yo te voy a dar descanso. Y más adelante, si tú vas ahí a Génesis 3, la palabra dice que viene la caída, la cual todos conocemos. ¿Sí? Y con la caída viene la maldición. Y todo lo que iba a ser de bendición vino a ser torcido, doblado, lastimado por el pecado. Así está la vida de la persona que está lejos de Dios. Torcida, doblada, en desorden, en miseria, frustrada, amargada por la caída, por el pecado. ¿Sí? Lastimado por el pecado, dañado por el pecado. ¿Sí? Empezamos a encontrar una lucha de poderes, el bien contra el mal, el reino de Dios contra el reino de Satanás. Después de la caída. ¿Sí? Empezamos a encontrar conflictos. Ahora la tierra, en vez de estar dispuesta para el hombre y dar fruto, ahora iba a estar opuesta. Tenía que labrarla, tenía que cultivarla, tenía que con el sudor de su frente labrar la tierra porque había sido maldecida por causa del pecado. Y lo peor de todo es que con esta caída todo ser humano comenzó a experimentar la muerte. Cuando Dios sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén, murieron espiritualmente. Pero también después de 900 años, Adán experimentó la muerte física y el hombre comenzó a morir. ¿De qué sirve tener éxito? ¿De qué sirve que aún logres imperios, conquistes y seas una persona famosa? Al final, ¿qué sucederá? Vamos a morir. Vamos a morir. Aún Dios en su misericordia, cuando el hombre empezó a experimentar eso, dio una palabra de esperanza. Si tú lees Génesis 3:15, desde ahí Cristo Jesús fue profetizado. Aquí vemos
que dice la Escritura que pondría Dios enemistad de la simiente de la mujer y la simiente de Satanás, y que él heriría en la cabeza y él heriría en el calcañar. ¿Quién era esa persona que iba a venir a acabar con el efecto del pecado, a acabar con el efecto de la muerte, a acabar con lo que Satanás había comenzado? Jesús, el Hijo de Dios. ¿De dónde comienza el hombre a tener esta esperanza? Con esta palabra de aliento que Dios da en Génesis 3:15. ¿Por qué resumimos todo esto? Para que entendamos cuál es la perspectiva de Dios en cuanto al descanso, en cuanto al reposo. Dos tipos de dolores, el dolor físico, pero también el dolor del alma, el dolor espiritual. ¿Y qué era lo que los judíos estaban entendiendo por la palabra descanso? ¿Y qué es lo que tú estás entendiendo por la palabra descanso? Dios quiere darte a conocer realmente cuál es su descanso. Pero no para no dártelo, sino para dártelo y lo puedas experimentar, lo puedas vivir. Dice la Escritura en Génesis 5, capítulo 28-29, que ahí, ¿sí? Cuando se relata la genealogía de Adán, se menciona al padre de Noé. Y dice que le puso por nombre Noé, ¿sí? Y para nosotros quizá a lo mejor no tiene mucho sentido el nombre de Noé, pero tiene que ver con reposo y tiene que ver con descanso. Porque dice la Escritura que éste nos aliviará, ¿de qué? De nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Desde aquí comenzó Dios a estarles mostrando: vengan a mí. Ven a mí. En medio de una situación devastadora, la tierra se había pervertido en gran manera. Los hombres de aquel entonces dijeron: algo no anda bien. La tierra ha sido maldita. Y nosotros estamos viviendo en constante caos. ¿Sí? Estamos viviendo en constante desorden, en constante opresión. Nuestra alma no se siente bien en este mundo, caído por el pecado. Esa misma circunstancia que vivían aquellos hombres en aquel entonces es la misma que el hombre vive hoy. Pero así como Dios les dio una esperanza en aquel entonces, así también hoy. Y dice Cristo: yo sí soy ese Noé. Los judíos estaban oyendo a Jesús, sabían, recordaban, ¿sí?, que a Noé le habían puesto ese nombre porque había esperanza. Iba a haber descanso. Y lo que estaba tratando de decir Jesús a su audiencia, y lo que nos dice a nosotros hoy, es: yo sí soy ese Noé. Yo sí soy el que les va a dar descanso. Si tú conoces la historia del pueblo de Israel, Israel estuvo oprimido por Egipto y fue liberado. ¿Sí? Comienzan a andar por el desierto y cuando ya están a las puertas de la tierra prometida, el pueblo de Israel, ¿sabes qué hizo? Pecó por incredulidad. ¿Sí?
Dios no tiene el poder para hacernos meter en la tierra prometida. Ahí hay gigantes. Ahí hay personas que nos van a destruir. Pecaron por incredulidad. ¿Qué habían visto en el desierto? Vieron que el mar se abrió. El maná no faltó. De día Dios los cubría con una nube. De noche los alumbraba con el fuego. Cada día por la mañana les daba el maná. Aun cuando se fastidiaron por el desierto, dice la Escritura que se quejaron. ¡Ay, nos hubiéramos quedado en Egipto y no hubiéramos venido aquí a morir en el desierto! ¿Cómo añoramos los pescados y la carne? Dios les envió codornices y dice la Escritura que comieron tanto que hasta la carne se les salía por la nariz. Les dio agua de la roca y la roca que los seguía dice que era Jesús, era Cristo. Pecaron por incredulidad. Dijeron, nos van a comer como nos van a comer. Somos como langostas delante de ellos. Y solo dos varones de en medio del pueblo. Les digo, ¿por qué estáis así amedrentados? Vayamos y despojemos los dioses. Sus dioses los han desamparado. Jehová está con nosotros, los comeremos como a pan. Uno de ellos era Caleb y el otro era Josué. Hombres valientes. Pecaron por incredulidad. No creyeron que Dios los iba a meter en la tierra prometida, de la cual Dios dice que les iba a dar reposo. Pero ¿qué hizo Jehová? Salmo 95:10. 40 años estuve disgustado con esta nación. Y dije, pueblo es que divaga de corazón. Querido amigo, si tú no has creído en Jesús, no has obedecido su palabra, no te has arrepentido, después de ver que Dios ha sido tan bueno contigo, te ha guardado hasta el día de hoy, ha hecho llover el alimento del cielo, y tú no te has arrepentido, dice la Escritura que el furor de Dios está sobre tu cabeza. Igualito que el pueblo de Israel. Y dice Dios, y no han conocido mis caminos. Por tanto, dice Dios, juré en mi furor, no entrarán en mi reposo. Quedaron frustrados, cansados, agobiados y perdidos en el desierto. Ahí quedó esa generación. Todavía encima del cansancio, del agobio, de la frustración, de ya no vale la pena seguir, no entraron al reposo de Dios. Pero si tú te sientes cansado, agobiado, frustrado, el día de hoy, ven a Cristo. Ven a Jesús. Ellos, el pueblo de Israel, estaba buscando el reposo. Para ellos significaba un lugar de paz para estar con Dios y de disfrutar de las bendiciones que el Señor otorgaba, que el Señor daba. Ahora también la audiencia que estaba escuchando a Jesús entendían lo de Noé, entendían el descanso y el reposo del pueblo de Israel, entendían que en los 10 mandamientos Dios les había dejado un mandamiento del cual dice la Escritura en Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo, dice. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. El séptimo reposarás, dice. En el séptimo vas a terminar toda tu obra. Cesarás y reposarás. ¿Sí? Y también nosotros nos hacemos conscientes de ese mandamiento.
¿Sí? Sin embargo, en la historia del pueblo de Israel había muchos séptimos días más. O sea, los judíos estaban entendiendo lo que Jesús estaba diciendo cuando les decía, yo les daré descanso. O sea, ellos estaban comprendiendo. ¿Sí? Y en su historia no solamente estaba este mandamiento, había muchos séptimos días más. Una de ellas, la celebración de las 7 fiestas del día de reposo. Si tú vas allá a Levítico 25, ¿sí? Todas ellas para recordar que Dios fue su proveedor, que el Señor fue su libertador, ¿sí? Que no solamente proveía lo físico, sino proveyó lo necesario para que este pueblo pecador tuviera comunión con Él a través de las ceremonias, los rituales y de los sacrificios que Él mandó en su ley. Entonces, semanalmente Israel tenía que recordar el reposo. Anualmente 7 veces más, ¿sí? Dentro de 7 años tenían que celebrar otro reposo, ¿sí? Que era el descanso de la tierra por haber sido trabajada, ¿sí? Después de esto, cada 7 años tenían que celebrar el jubileo. O sea que 7 por 7 son 49, y a los 49 años tenían que celebrar el año del jubileo, donde devolvían las tierras a los esclavos que eran liberados en ese momento, que Dios había ordenado. Liberaban a los esclavos, liberaban a los siervos, y a los que les habían recogido la tierra, se la regresaban. O sea, entonces, un mandamiento, y luego cada 7 días, y luego durante el año 7 fiestas, y luego durante 49 años, 7 por 7, 49. O sea que el pueblo de Israel tenía en la mente el descanso y el reposo. Estaban apercibiéndose de lo que Cristo les estaba diciendo. ¿Sí? Así que vemos que constantemente, ¿sí? El pueblo de Israel, Dios les quería recordar, hay un reposo, que ellos tenían que disfrutar con la comunión con Él. Hay una bendición, hay una provisión, ¿sí? Así que constantemente los judíos estaban con la idea, reposo, reposo, descanso, reposo. Y más sin embargo, yo sé que tú también estás con la idea, ¿cuándo voy a descansar? Necesito descansar, me siento agobiado, me siento frustrado. Y los israelitas tenían todo eso. Pero ¿sabes una cosa? ¿Cómo estaban? Estaban cansados, cargados y trabajados. Quizá a lo mejor tú te sientes así ahorita. Y no solo porque vivimos en una tierra maldita por el pecado, sino porque los dolores tanto físicos como del alma también producen ese tipo de cansancio. Ahora, otra de las razones por las cuales experimentamos cansancio en nuestra vida es porque perseguimos cosas en la creación que solamente podemos encontrar en Dios. ¿Sí? ¿Qué dice el profeta Isaías? Isaías lo dice de esta manera. Isaías 55, 1 y 2 dice, a todos los sedientos. A todos los sedientos, ¿qué significa? A todos los necesitados. ¿Sí? A todos los cargados, a todos los cansados. Dice, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Sí? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué, sí, vuestro trabajo lo gastas en lo que no sacia? Tú has estado trabajando durante toda tu vida, la mayoría de tu vida. Has estado gastando tu dinero en lo que no sacia. Y te sientes cansado, te sientes agobiado, te sientes frustrado y no sabes a dónde ir. Tú eres una persona sedienta. Tú eres una persona que necesita de esa agua.
de ese descanso. ¿Qué te dice Jesús? Ven a mí. Ven a mí. ¿Sí? ¿Por qué la gente pone todo su esfuerzo en lo que realmente no los va a saciar? En lo que realmente a lo mejor construye un imperio, tiene éxito, fama, fortuna, bienes materiales, pero al final se va a morir y no se va a llevar nada. ¿Por qué? Jeremías dice de la siguiente manera en el capítulo 2, versículo 13. 2 males, dice. 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Sí? Número 1, me dejaron a mí. ¿Que soy qué? Fuente de agua viva. Me dejaron a mí. ¿Sabes cuándo tú dejaste a Dios? No, es que yo no pertenezco a una iglesia, es que yo no voy a la reunión, es que yo no conozco la Biblia, es que yo no pertenezco a ninguna denominación. Tú dejaste a Dios cuando violaste tu conciencia por primera vez y le mentiste a tus padres. Le mentiste, robaste esto, hiciste esto en lo oculto, de lo cual, y tu conciencia ahí te estaba, pero preferiste hacer eso y dejar a Dios y cavar en cisternas rotas. Me dejaron a mí, dice, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Por eso la gente el día de hoy está sedienta, está agobiada, está cansada, está frustrada. Intenta buscar el descanso en sus vidas y no lo encuentran. ¿Sí? Lo que da a entender el profeta, ¿sí? Que dejaron a su Señor. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? Constantemente estamos buscando llenar nuestras esperanzas, ¿sí? Para así poder descansar. Es que si yo tuviera aquello, es que si yo fuera allá, es que si yo tuviera esto, es que si Dios me diera esto, es que si hiciera esto, para tratar de sentirte en reposo. Y tratamos de encontrar nuestro gozo en algo que solamente lo podemos encontrar en Dios. Ponemos nuestra esperanza en las posesiones, ponemos nuestra confianza en las personas, ponemos nuestra confianza en las relaciones, ponemos nuestra confianza en nuestro deleite, en nuestro gozo, en el placer, y no sabemos, nos ignoramos y nos olvidamos que esas cosas son regalos de Dios que en determinado momento Él nos da para que nosotros las disfrutemos y le conozcamos a Él. El tener dinero no es pecado, el que te cases no es pecado, el tener relaciones sexuales con tu marido, con tu esposa no es pecado, el que vayas a jugar un deporte no es pecado, el que disfrutes unas vacaciones no es pecado. Dios te las dio a ti para que las disfrutes y le conozcas a Él y seas agradecido. Pero la gente hace lo inverso. Trata de llenar en esas cosas su alma, su vacío. Sucede que usamos esas cosas, esos regalos, no para conocerle a Él y darle gracias, sino para olvidarnos de Él. ¿Y sabes qué sucede cuando eso pasa? Que has convertido de esas cosas en las cuales el hombre está buscando su reposo y su placer y su deleite y su gozo. ¿Sabes en qué lo ha convertido? En un Dios falso, en un ídolo, ¿sí? En el fundamento de su confianza. ¿Cuántas personas confían en el dinero ahorita? Esa es su confianza. Ese es su Dios. En una cuenta bancaria. Confían en su trabajo. Confían en sus bienes materiales. ¿Sí? Yo tengo dinero, yo puedo hacer esto y me puedo ir aquí, yo lo compro, yo lo puedo comprar. Y ahí está su confianza. Han hecho de eso un Dios y un ídolo. Y eso es a lo que se refiere Jeremías.
me han dejado a mí, dice Dios. Han intentado buscar el reposo fuera de mí. No lo van a encontrar. Hemos convertido eso en un Dios, en un ídolo, en el fundamento de nuestra confianza. ¿Y tú sabes hacia dónde llevan los falsos dioses, los ídolos, donde tenemos nuestra confianza? Hacia ese sentido vano, hacia ese sentido vacío, hueco. ¿Sí? Como que te sientes bien cuando ya te compraste algo. O como cuando ya tuviste mucha venta. Te sientes ya seguro y como que te sientes ahí en gozo y en paz. ¿Sabes una cosa? Esa sensación es temporal. Viene una crisis, viene la falta de venta y te sientes turbado, empiezas a preguntarte cómo le voy a hacer y empiezas a estar inquieto, y empiezas a ver que los demás sí venden y tú no, y estás ahí como que, híjole, no. Tu paz, tu descanso, tu confianza debe de ser Jesús. Para que no sientas ese sentido vacío, vano, hueco. ¿Sí? Entonces el hombre experimenta ese tipo de cansancio cuando busca otras cosas, en otras cosas, y no lo busca en Dios. ¿Sí? Y también experimentamos cansancio, agobio y fastidio cuando no solamente buscamos en otras cosas lo que Dios solamente puede dar, sino también cuando buscamos a Dios por otros medios del cual Él no puso ni mandó. ¿Sí? Y eso muchas de las veces le pasa a los cristianos. ¿Sí? Y precisamente cuando buscamos a Dios por otros medios que Él no puso y no mandó, viene ese agobio, viene ese cansancio, del cual Jesús se está refiriendo en este capítulo. ¿Sí? Perdemos de vista que terminamos en el capítulo 11 de Mateo, e inmediatamente en el capítulo 12, si tú lo lees, Jesús termina diciendo, yo soy su descanso. Yo soy su reposo. Y comienza a hablar en el capítulo 12 de los conflictos contra quiénes, contra el pueblo judío, contra los escribas, contra los fariseos, ¿sí? Porque ellos habían torcido el día de reposo. ¿Sí? La religión sobresaliente de aquel entonces entre el pueblo había torcido el día de reposo. Y cuando ellos escuchan a Jesús diciendo, yo soy su descanso, yo soy su reposo, empiezan los conflictos porque sabían a lo que Jesús se estaba refiriendo. Estos hombres malinterpretaron el día de reposo. ¿Sí? Y más de ser un día de refugio o un día de descanso, ¿sí? Un día de aliento, debe ser este día, un día de aliento, un día de descanso, un día de refugio para ti, después de haber disfrutado tu obra, de haberla completado, no de venir aquí todo cansado, frustrado, tengo que ir a la reunión otra vez, tengo que ir a reunirme, los hermanos me están invitando, quiere que vaya, no me voy a llevar a mi esposa. En vez de tener esa idea, debe de ser un día de aliento, de reposo, de disfrutarlo, ¿sí?
en donde se regocije tu alma. Un día para disfrutar de haber terminado y completado el trabajo de la semana. Estos hombres, sí, con el pueblo, hicieron del día de descanso algo gravoso, algo fastidioso, algo pesado de llevar. ¿Sí? Así lo convirtieron. ¿Sí? Así que cuando los judíos estaban oyendo a Jesús diciendo, yo les daré descanso, no solamente estaban pensando en decir, me va a aliviar mi enfermedad. No solamente estaban pensando, me va a solucionar mi problema. No me va a sacar de esta situación o me va a ayudar. No estaban pensando eso. Los judíos estaban pensando en algo más grande, estaban pensando en algo sublime, de la cual nosotros también debemos de pensar. Estaban pensando y habían resumido, este Jesús es el Mesías profetizado, el que viene a ordenar y viene a redimir la tierra. Es ese Jesús. Ese que está diciendo, venid a mí, yo te daré descanso, es este mismo el que nos está hablando. Querido hermano, pregúntate, querido amigo que estás aquí, ¿cómo está el estado de tu alma? ¿Cómo está tu alma, hermano? ¿Cómo está tu alma dentro de ti? ¿En qué encuentra descanso tu alma, hermano? Es importante que te preguntes, ¿en qué encuentra alivio tu alma? ¿En qué puede decir tu alma, descansé? Porque si no es en Jesús, todo lo demás será un fracaso. Todo lo demás será un fracaso. Quizá a lo mejor ese tipo de descanso, ese tipo de paz que tú sientes o que tú experimentas, quizá puede durar una semana, puede durar unos meses, quizá a lo mejor un año, pero finalmente terminarás frustrado, vacío, agobiado, cansado y hueco. ¿Quién hace esta invitación, hermano? ¿Quién está invitándonos a nosotros? La respuesta es fácil, lo hace Jesús. Pero debemos de entender en qué consiste la invitación. ¿Sí? Él dice, vengan a mí. Y debemos de fijarnos bien que Jesús no dice Jesús, vengan cerca de mí. No está diciendo eso Cristo. Tampoco dice Jesús, hagan las cosas que se parecen a mí. No dice vengan cerca de mí, ni tampoco hagan las cosas que se parecen a mí. La idea que Jesús está transmitiendo es, ven a mí. A mí. Ese descanso que Jesús está hablando no es un proceso, un estilo de vida en el cual uno entra y encuentra y no, Jesús es una persona. Jesús dice, ven a mí, a su persona. Yo soy ese lugar. Yo soy esa persona. Yo soy ese descanso, dice Cristo. No haga las cosas que se parecen a mí.
No vengas cerca de mí, no, ven a mí. Muchas de las veces nos pasa con frecuencia que intentamos encontrar descanso haciendo cosas, ¿sí o no? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado, ¿sí? Decimos, me siento turbado, me siento cansado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Leer más la Biblia, aprenderme más textos. Tengo que orar más, leer más libros. Tengo que involucrarme en más obras de la iglesia. Pero la turbación y el miedo y el cansancio ahí sigue. ¿Verdad? Dice Jesús, soy yo. Utiliza la Biblia para encontrarme a mí. Utiliza la oración para encontrarme a mí. Utiliza los ministerios para glorificarme a mí, conocerme a mí, servirme a mí. Y hallarás descanso. Pero si intentamos librar nuestro agobio, cansancio, fastidio en buscar y hacer obras por Jesús o que se parecen a Jesús, ¿sabes qué va a pasar? Vas a terminar completamente frustrado. Va a llegar el momento en tu vida, ya no voy a seguir, ya, ¿para qué reunirme? ¿Por qué? Porque no viniste a Jesús. Cristo te dice hoy, ven a mí. Ahora esta invitación es sumamente buena. Y Jesús sabemos que lo hace a los cargados, a los cansados, ¿sí? Pero nos puede extrañar cuando Jesús está diciendo, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, tomad mi yugo y aprended de mí. Mateo 11:28. Nos puede extrañar esas palabras. Si alguien te dice, ven a mí, esperamos que yo voy a tener descanso, Señor. Quizá a lo mejor me vas a tener ahí una cama para yo poder acostarme, a lo mejor quizá una sala donde pueda recostarme y tener la idea de decir, Jesús, tú vas a descansar, vas a tener un relajamiento para tu alma. No, Jesús no está diciendo eso. ¿Ves que a veces tenemos la perspectiva equivocada de lo que Cristo está diciendo? Para poder descansar, tienes que venir a Jesús. Dice la Escritura, ese es el comienzo, venid a mí. Y venir a Él significa, toma mi yugo. Toma mi yugo. ¿Sí? Entendamos muy bien lo que significa yugo. Para la cultura judía, cuando escuchaban esta palabra, claramente se les venía a la mente, y a ti también, y a mí también, se nos viene a la mente el armazón que se le ponía a los bueyes o los animales de carga. ¿Sí? Para que araran en el campo. Así que no solamente era una herramienta de trabajo, no solamente era algo que ponían arriba del animal, ¿sí? Sino que les hacía peso y tenían que esforzarse mucho para poder moverlo. Y Jesús nos pregunta, ¿tú quieres descanso? Toma mi yugo. Parece algo contrario, ¿verdad, hermanos? Pero no, Jesús no se equivoca. Si queremos, tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, tenemos en la actualidad hoy, si quieres descanso, libérate de todo. ¿Sí? Déjalo ir, suéltalo. No estés pensando en eso. Ponte más atención, hazte muchos cuidados, ve a un spa, ámate mucho, para que tengas descanso. No, Jesús no está diciendo eso.
Jesús dice, ¿tú quieres disfrutar de descanso? Ven a mí. Y cuando tú llegues a mí, toma mi yugo. ¿Tú quieres disfrutar de descanso? Ven a mí. Y cuando llegues a mí, toma mi yugo. Para los israelitas el yugo representaba un instrumento de trabajo, pero también en la historia del pueblo lo entendían como una figura de opresión. Si tú conoces la historia de Israel o la lees ahí en la Escritura, recordemos que Israel estuvo subyugado bajo Egipto. Estuvo subyugado bajo Babilonia, ¿verdad? Y ellos entendían eso. Entendían que era esa opresión. Quizá a lo mejor tú estás subyugado ahorita por una situación en tu vida, familiar, laboral, económica, no sé. Y tú al escuchar ahorita eso, estoy cansado y enfermo y me siento bien mal y el hermano me está diciendo que venga Jesús y que tome su yugo. Oye, pues si es un yugo y más pesado, me va a pesar. ¿Cómo voy a descansar? No, está mal lo que está diciendo el hermano. No, mejor me voy a ir de vacaciones y me voy a disfrutar a tal lugar. O voy a comprarme esto para sentirme mejor. Me voy a liberar de todo. No. Va a ser una sensación por un tiempo y vas a terminar completamente frustrado. ¿Quieres disfrutar de descanso? Ven a Jesús. Y una vez que llegues a Jesús, utilices su palabra para obedecerla, utilices la oración para comunicarte con Él, utilices los ministerios de la iglesia para glorificarle a Él, toma su yugo. Cuando escuchan a Jesús, toma mi yugo, la gente comienza a titubear. O yugo o descanso. Yo sé que a lo mejor tú estás así ahorita. ¿Cómo experimento ese descanso? Porque debemos de entender en lo que Jesús decía, en su yugo sí se descansa. En el yugo de Cristo. En ese momento ellos estaban siendo oprimidos por el yugo romano y mucho más por los líderes religiosos de aquel entonces. ¿Sí? Los líderes religiosos les decían que para alcanzar a Dios tenían que seguir las leyes de Dios y tenían que seguir ciertas rutinas ceremoniales y mandamientos de los ancianos y sus tradiciones. ¿Sí? Y ponían cargas y pesos y dificultades sobre el pueblo. ¿Sí? Y ellos mismos, les dice Jesús en Mateo 23, que con un solo dedo esas cargas y opresiones que ese pueblo religioso estaba mandando al pueblo, ni los religiosos lo podían mover con un solo dedo. Si tú lo lees ahí en Mateo 23, 4, dice, porque atan cargas pesadas, dice, sobre el pueblo y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ni ellos ni con un solo dedo lo movían. ¿No estaban siendo oprimidos? ¿No estaban siendo subyugados? Claro que estaban siendo subyugados. Entonces cuando ellos escuchan, vengan a mí, tomen mi yugo, dice, este es el Mesías que nos va a dar descanso. ¿Sí? Los fariseos estaban poniendo cargas que son imposibles de llevar, frustrantes de lidiar. Tu jefe pone esa carga, el gobierno, la maldad de afuera, tu propio marido pone esas cargas en tu yugo, tu propia familia pone esas cargas en ese yugo pesado y difícil de llevar. Pero el yugo de Jesús es un yugo fácil. Fácil. Y ligera su carga. Y ahorita que has entendido lo que es el yugo, déjame decirte que vivir bajo el yugo o ponerte el yugo es vivir bajo sumisión, bajo la guía de alguien.
Y este tiene mucho sentido con lo que Jesús está diciendo: toma mi yugo y aprende de mí. Así que, ¿tú quieres disfrutar del descanso? Porque estás agobiado del dolor, por la frustración, por el yugo de la aflicción, por el yugo del pecado, por el yugo de Satanás, y tú crees que yo puedo hacer algo, ayudarte y darte ese descanso. ¿Tú lo crees? Dice Jesús: toma mi yugo. Tú estás buscando descanso porque tú crees que yo puedo resolver el problema que se inició en Génesis 3 con la caída. Que durante el tiempo de la historia la humanidad ha intentado buscar ese descanso. ¿Tú crees que yo puedo solucionar ese cansancio en tu vida? Ese agobio, esa frustración, ese pesar del pecado. Jesús te dice: ven a mí. Toma mi yugo y deja que guíe tus pasos. Deja que guíe tus pasos y encontrarás descanso para tu alma. ¿Sí? Ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta que realmente he venido a Jesús? ¿Cómo? Cuando tú, sumiso, ¿sí?, sigues a Jesús. Cuando tú aprendes de Jesús. Cuando tú estás interesado en escuchar las palabras de Jesús y obedecerlas. Cuando tú le llamas bueno a lo que Jesús llama bueno, cuando Jesús le llama malo y tú también le llamas malo, cuando tú le llamas pecado a lo que Jesús le llama pecado, eso es precisamente venir a Jesús. Es venir en sus términos, es venir en sus condiciones. Y dice Jesús que haciendo eso, tomando su yugo, tú vas a encontrar descanso. ¿Vas a encontrar descanso? Versículo 29 del capítulo 11 de Mateo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Bajo qué yugo estás ahorita? Si tú estás lejos de Dios, si estás en el mundo y vives en pecado, pues estás bajo el yugo de Satanás, bajo el yugo de esclavitud. Y tú, querido hermano, ¿bajo qué yugo estás? Ahora, para seguir esta invitación, ¿quiénes son los invitados? ¿Y quiénes son los invitados? Los cansados, los cargados. ¿Quién invita? Jesús. ¿En qué consiste la invitación? Vengan. Pero ¿cuál es el incentivo que Jesús da? Que es seguramente la parte a lo mejor más importante o más bella, o podría decirse extraña del pasaje, ¿sí? La invitación la hace Jesús. ¿Quiénes son los invitados? Los cargados, los cansados. ¿En qué consiste la invitación? Vengan a mí, ¿sí? ¿Qué incentivo da Jesús? ¿Sí? ¿Por qué podemos venir a Él? Porque soy manso y humilde de corazón. Soy manso y humilde de corazón. Por eso puedes venir a Jesús. Para hallar descanso para tu alma. ¿En dónde estás intentando encontrar ese descanso? ¿En dónde estás intentando encontrar ese reposo? ¿En dónde? ¿Te hace la invitación Jesús? ¿A quiénes? A los cargados, a los trabajados, a los agobiados, a los frustrados. Te está haciendo esa invitación Jesús. ¿Sí? ¿En qué consiste esta invitación? Tienes que venir a Él. Y una vez estando en Él, toma su yugo. ¿Por qué puedo venir a ti, Jesús? Porque soy manso y humilde de corazón.
¿Qué quiere decir? Que Jesús es una persona comprensible, una persona suave, una persona apacible, una persona que comprende tu necesidad. Pero ¿sabes qué ha distorsionado la imagen de Cristo para contigo? El cansancio, la frustración, el agobio, la tristeza, la desesperanza, porque no ves lo que le has pedido. Eso ha distorsionado la imagen de Cristo. ¿Por qué puedes venir a Jesús? Porque Él es manso y humilde de corazón. ¿Sí? Significa que Cristo no es duro, no golpea, no ofende. Esto es tan bueno saberlo, que Jesús nos está invitando y que en Él se encuentra verdadero descanso. ¿Sí? Yo soy manso y humilde de corazón, dice Cristo. Si nosotros escuchamos a una persona, o quizá a lo mejor a un conocido tuyo, o algún amigo o alguien, decir yo soy humilde, como que no se escucha muy bueno, ¿verdad? Que una persona te dijera, hermano, hermana, yo sí soy muy humilde. Y tú te quedarías viendo y dijeras, bueno, al decir eso ya no es humilde. Pero aquí viene de alguien que realmente es humilde, manso, sencillo, ¿sí? Y significa que lo que Jesús está diciendo en ser manso y humilde, que Él se está refiriendo a esa disposición de recibir a cualquier cansado, a cualquier agobiado, a cualquier frustrado, a cualquier pecador necesitado. ¿Tú estás necesitado? ¿Tú estás cansado? ¿Estás frustrado? ¿Necesitas un Salvador? ¿No has encontrado en el mundo ni el pecado ni en los bienes materiales de esta vida ese descanso que quieres para tu vida? ¿No lo encontraste en el placer? ¿No lo encontraste en el matrimonio? Ni aún teniendo hijos. ¿No lo encontraste en una cuenta bancaria? En teniendo bienes materiales, el carro que tú querías, o a lo mejor la ropa que te querías comprar, o los tenis de marca, o a lo mejor el celular más de última moda. ¿No lo encontraste ahí? Hoy Jesús dice, soy manso y humilde de corazón, puedes venir a mí. Yo recibo a todo el cansado, a todo el cargado. Mi humildad no consiste en que yo sea aceptable con el pecado o que sea bajito. No, mi humildad consiste en que, siendo yo inmensamente grande, el Dios de los cielos y de la tierra, recibo a todos los cansados y los cargados. ¿Sí? Un ejemplo muy claro, cuando Juan el Bautista comenzó a predicar y anunciar a Cristo, dice la palabra que él reprendía y llamaba al bautismo. Pero Juan en ese momento nunca llegó a pensar que por anunciar al Mesías, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, son palabras de Juan, nunca pensó Juan terminar preso. Y estando ahí adentro, Juan se tambaleó con la duda y fue y mandó a sus discípulos, ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Pero aquí vemos algo muy importante del carácter de Cristo. Por eso es que tú puedes venir a Jesús. ¿Sí? Aquel que lo presentó públicamente ahora estaba preso. Aquel que preparó el camino
estaba en la cárcel, dudando. Envía a sus mensajeros. ¿Qué hace Jesús con Juan el Bautista? Jesús no dice, ¿en serio, Juan? Yo esperaba más de ti, ¿por qué dudaste? No, hombre, ahí te vas a quedar por haber dudado. No. Cuando los discípulos de Juan el Bautista se van, Jesús comienza a hablar bien de Juan. Comienza a honrarlo. ¿Sí? Comienza a decir, ningún hombre nacido de mujer ha sido como este hombre. ¿Acaso no es manso y humilde Jesús de corazón? ¿Acaso no ha de recibir al cansado, al cargado, al que duda, al que tiene miedo, al que ha intentado de todo? ¿No lo recibirá Jesús? Claro que lo recibirá. Ahora, no debemos de pensar que sí, porque Jesús es suave o es humilde, va a ser complaciente con el pecado o va a complacer con la maldad. No, porque si tú puedes ver ahí en Mateo 23 y 24, cómo reprende a los fariseos, cómo reprende a las ciudades y les dice, tú, Corazín, Betsaida, Sidón y Tiro tendrán más oportunidad que ustedes que vieron los milagros. No, Jesús era suave, Jesús era humilde, Jesús era manso, pero no era débil. Jesús reprendía el pecado. Jesús le dijo a esas ciudades, ustedes vieron tanto de mí, tantos milagros y señales que no me aceptaron, me rechazaron. ¿Sí? Por tanto, el castigo para ustedes va a ser muchísimo mayor que para Sodoma y aquellas ciudades, que sí recibieron juicio de Dios. O sea, lo que Jesús estaba tratando de decir en aquellos entonces es como decirte lo siguiente. Que Jesús no es débil. El que sea manso y humilde y reciba a todos no quiere decir que sea débil o que esté complaciendo con el pecado, no. Lo que estaba tratando de decir Jesús en aquellos entonces es como, mira, Hitler recibió juicio, murió en suicidio, pero va a ser más tolerable el castigo para él que para ti que estás escuchando la palabra de Dios y no la pones por obra y no la crees y rechazas a Jesús. A ti sí te puede venir a la mente, sí, Hitler sí merece el castigo, hay que darle el castigo porque hizo genocidio, él formó una guerra y él quiso conquistar, él es un hombre muy cruel y muy malo, él sí merece castigo. Jesús no era débil. Jesús reprendía el pecado, pero era manso y humilde para recibir a los cansados y a los cargados. Dice Jesús. Y el día de hoy te dice, ven a mí. Ven a mí. Y Él revela al Padre a quien Él desea, a quien Él quiere. ¿No le dijo al leproso, quiero, se limpió? ¿No le dice a todos, venid a mí, que yo os haré descansar? ¿Sí? Ahora Jesús, no por ser manso y humilde, se fue triste o se fue en determinado momento angustiado porque le rechazaron. No, la Biblia dice, le dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esto de los sabios y entendidos y lo revelaste a los niños, a los que quieren escuchar, a los que quieren venir y están cansados y trabajados. No, Jesús no se fue así. Jesús fue alabando a su Padre.
Cuando nosotros vemos un aspecto de Dios nada más y no reaccionamos como Jesús, sí, lo estamos entendiendo mal. Cuando Jesús considera la soberanía de Dios, no piensa de tal modo como para llegar a decir, bueno, quédense callados, mejor no digan nada, no se vayan a ofender las personas, no se vayan a sentir, no se vayan a ofender las ciudades por las cuales hablé. No, Él dice, yo te alabo, Padre. Yo te bendigo, Señor, porque has revelado esto a los niños y los has escondido de los sabios y de los entendidos. ¿Sí? Cuando Jesús habló de la doctrina de la soberanía de Dios, precisamente Él está diciendo, a quien yo quiero se lo revelo. E inmediatamente, a quien yo quiero se lo revelo. Y inmediatamente Jesús les dice, vengan a mí. ¿Tú quieres que el Padre te sea revelado? ¿Que Cristo te sea revelado? Ven a Él. Ven a Jesús. Porque quizá nada más tienes una idea, un pensamiento que divaga en tu mente de quién es Jesús. Más que querer ocultar y querer saber quién es llamado, quién no es llamado, quién es salvo, quién no es salvo, que si Dios ya lo sabe, más que eso, precisamente porque yo, dice Cristo, tengo el poder de revelarle a quien yo quiera, mostrarle al Padre a quien yo quiera, vengan, porque ustedes lo que necesitan es al Padre. Tú necesitas al Padre, tú necesitas a Jesús, tú necesitas al Espíritu Santo para poder descansar. La invitación es a los cansados, a los cargados, a los trabajados, a los agobiados, a los frustrados. ¿Quién hace la invitación? Jesús. ¿En qué consiste? Vengan a mí. ¿Y por qué puedo venir a Jesús? Porque soy manso y humilde de corazón. ¿Y cuál será la recompensa? Hallarás descanso para tu alma. ¿Te das cuenta del descanso que Cristo quiere darte, querido hermano? Querido amigo, ¿te das cuenta quién es Jesús? Dios te dice hoy, si tú dices en tu mente, yo no me siento cansado, yo no me siento agobiado, yo estoy disfrutando de todo lo que tengo, ¿qué hago? Si tú no estás cansado, si tú no te sientes agobiado, si tú no te sientes triste por tu pecado o por tu condición, Dios dice, tú no estás viviendo coherentemente, no has entendido el propósito de Dios. Jesús, en medio de si tú has venido a Jesús, si tú quieres venir a Jesús, recuerda que tienes que tomar su yugo y aprender de Él. Y si nosotros estamos aprendiendo de Jesús, su vida fue una vida limitada, de sufrimientos, de incomodidades y sobre todo de sacrificio, aparte de obediencia y de confianza en Él. Y haciendo de esa manera tú vas a encontrar descanso para tu vida. Si tu dolor es tan grande, demasiado largo, si tu dolor o cansancio o agobio no tiene esperanza, déjame decirte lo que dice la palabra de Dios, Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no se comparan con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. O sea, quiere decir Pablo que nuestras aflicciones, si tú las comparas con la gloria venidera que ha de venir, palidecen con aquel brillo de la gloria de Cristo. ¿Sí? Son muy poco. La gloria de Cristo es mucho más grande. ¿Sí? El Señor nos pide que confiemos completamente en Él. Confía en tu Señor en estos tiempos. Y no digas en tu corazón, y que digas en tu corazón, Señor, no sé qué grande puede hacer esto, no sé qué grande es el dolor, pero Señor, hay un gozo. Yo puedo confiar, voy a confiar que hay tanta gloria, que hay tanta alabanza, que hay tanto brillo en tu gloria, que toda lágrima, Señor, será secada, Señor, será enjugada. El reposo que ofrece Jesús es tan grande que el agobio, la frustración que tú sientes ahorita va a ser curada, va a ser sanada. Nosotros tenemos otro reposo y es Jesús. Él te dice, porque no tenemos un sumo sacerdote quien pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sí? ¿Sabes por qué nosotros podemos ir a Jesús? Porque siendo manso y humilde, Él se compadeció de nosotros. Siendo tan grande, se hizo manso y humilde y se compadeció de nosotros y experimentó nuestras debilidades y nuestras flaquezas. Él entiende nuestro dolor, ¿sí? Él lo entiende, lo comprende, ¿sí? Si tenemos a uno que habiendo sido tentado, habiendo sido probado en todo, como nosotros, pero sin pecado, debes de hacer lo siguiente. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El día de hoy tú puedes disfrutar de la gracia del Espíritu Santo, consolándote, animándote, diciendo, resiste, aguanta, soporta la tentación, que tu rescate, tu descanso ya viene. Resiste. Es una realidad. Cristo viene pronto, hermanos. Él te dice hoy, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Toma mi yugo sobre ti y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para tu alma. ¿Estás cansado, no? ¿Estás agobiado, querido amigo? ¿Estás frustrado? Hoy aquí está Jesús, ven a Jesús. Hoy Jesús te está haciendo un llamado, ven a Jesús. Humíllate a Jesús, dobla tus rodillas a Jesús. Inclina tu rostro y medita en este canto que vamos a entonar. Pídele al Señor que te ministre, pídele al Señor que te hable. Piensa en Jesús, Él es una persona. Inclina tu rostro, vamos a darle gracias a Dios. Tú eres nuestro descanso, Señor Jesús.
El día de hoy, Señor, tú dices, vengan a mí. Tú le dices al cansado, al cargado, porque, Señor, tú quieres hacerlo descansar. Tú quieres, Señor, que Él experimente, Señor, tu paz, tu gozo. Gracias por esa invitación, Señor. Gracias porque aún siendo un Dios tan grande, te humillaste a ti mismo, Señor Jesús, y recibes a todo aquel cansado, Señor. No hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay montaña tan alta que Dios no la mueva. No hay circunstancia contraria que Dios no la cambie. No hay dolor ni angustia que Dios no lo sane. No hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay montaña tan alta que Dios no la mueva. No hay circunstancia contraria que Dios no la cambie. No hay dolor ni angustia que Dios no lo sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Él te dice el día de hoy, Él dice, venid a mí, los trabajadores, y yo os haré descansar. Él te dice, Él dice, venid a mí, los trabajadores, y yo os haré descansar. Entrégale tu carga en esta mañana. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Él dice, venid a mí, los trabajadores, y yo os haré descansar. Él dice,
yo osaré descansar, que yo osaré descansar. ¿Es tu problema tan grande? Déjame decirte que no hay problema que Dios no resuelva. ¿Ves esa montaña de problemas delante de ti? Déjame decirte que Dios la puede mover. Tu circunstancia ha sido contraria a todos estos años que te han agobiado, que te han frustrado, te sientes cansado. Esa circunstancia, déjame decirte que Dios la puede cambiar. Tu dolor ha sido tan grande en tu alma que ha producido angustia, frustración, desesperanza. Déjame decirte que Dios la puede sanar. Él el día de hoy te dice: si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, entrégale tu carga. Las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Ven a Él. Él dice: venid a mí, los trabajados, y yo os haré descansar. Él te dice que vengas. Él dice: venid a mí, los trabajados, y yo os haré descansar, y yo os haré descansar. Entrégale tu carga. Entrégale tu dolor, entrégale tu vida. Toma su yugo, que es fácil de llevar. Él te hace la invitación el día de hoy. ¿A quién hace la invitación? A los cansados, a los cargados, a los agobiados. Él quiere hacerte descansar cuando tomes su yugo. Vengan a mí todos los que están cansados, vengan a mí todos los que están cargados, vengan a mí los que quieran descansar, vengan a mí y hallarán descanso. Ven a Él. Él es manso y humilde de corazón. Te está esperando. Vengan a mí todos los que están cansados. Vengan a mí todos los que están cargados. Vengan a mí los que quieran descansar. Vengan a mí y hallarán descanso. Mi vida di por ti en la cruz, mi sangre también por
por ti vertí, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar. Mi vida di por ti en la cruz, mi sangre también por ti vertí, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar. Mi vida di por ti en la cruz, mi sangre también por ti vertí, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar, para que puedas descansar, para que puedas descansar. Ya no tardes más. Ven a Jesús y Él te va a dar descanso, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Toma su yugo sobre ti y permite que Él pueda darte descanso. El día de hoy, si tú has entendido que realmente es descansar en Jesús, ven a Él. Confía en Él, cree en Él, obedécele, síguele a Él, alábale a Él, ámale a Él. Solo en Él podemos descansar, querido amigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy recibe, Señor Jesús, a todos los cansados, Señor, a todos los cargados, Señor, a todos los trabajados, Señor. Señor, y a los descansar, Señor, porque solo tú puedes hacer eso, Señor. Nadie, Señor, absolutamente nadie, solo tú. Y hoy estamos cargados y cansados, Señor. Toma nuestra carga, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Con la mirada hacia adelante. Si has entregado tu carga, pon la mirada en Jesús. Ámale, sírvele. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar,
Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Jesús, seguir sin desmayar, Jesús, postrado ante tu altar, Jesús, y no mirar atrás. Ayúdanos, Señor, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, y no mirar atrás. Puesto los ojos en ti, Señor, el autor y consumador de la fe, y no mirar atrás, Señor. Gracias por ser nuestro descanso, Jesús. Gracias, Señor. Quédate con cada uno de nosotros, mi Dios. Toma la carga, Señor. Muchas gracias, Señor.